La guerra en Ucrania está llegando a un punto muy interesante en su desarrollo, donde ahora alcanzamos un punto donde la guerra ha durado tanto tiempo que las fortalezas y debilidades subyacentes de cada sistema de gobierno respectivo y cada sociedad respectiva están comenzando a salir a la luz. Y cuando miremos este conflicto desde una perspectiva histórica, sin duda veremos muchas tendencias que harán que este punto de la guerra parezca inevitable en retrospectiva, pero que cuando comenzó la guerra no mucha gente se dio cuenta. Y realmente lo que estamos viendo en este punto de la guerra en Ucrania es que Rusia se está debilitando inherentemente con cada día que pasa, mientras que Ucrania se está volviendo cada vez más fuerte con cada día, especialmente desde el punto de vista tecnológico, donde ahora Ucrania parece estar avanzando tecnológicamente, realmente superando a Rusia, algo que ha estado haciendo durante toda la guerra, pero ahora el ritmo de sus avances aumenta mucho, más rápido que los avances de Rusia. Ucrania ha estado presentando muchas tecnologías nuevas últimamente, y cada una de estas nuevas tecnologías ha estado moldeando el campo de batalla. Estamos hablando de todo, desde misiles, de crucero Flamingo hasta drones, interceptores, que pueden no parecer muy innovadores desde el punto de vista tecnológico, pero son muy innovadores desde el punto de vista de la guerra y cómo se están utilizando para abordar la situación real en el campo hoy. Ucrania también está desarrollando muchas tecnologías nuevas que están alcanzando fases donde se vuelven más maduras. Hablamos de drones con inteligencia artificial que pueden actuar de forma autónoma de sus operadores si quedan desconectados. También hablamos de robótica terrestre, donde Ucrania puede usar oleadas de robots y oleadas de drones para tomar posiciones independientemente de su infantería y luego enviar infantería para limpiar el área. Los drones con IA y la robótica terrestre todavía están en las primeras etapas, pero Ucrania está muy por delante de Rusia y están teniendo algunas pruebas muy interesantes que hacen que estas tecnologías parezcan mucho más viables de lo que mucha gente les ha dado crédito. Al mismo tiempo, Rusia parece no estar innovando realmente tanto. En algunos casos están igualando las innovaciones que Ucrania está presentando, especialmente cuando es fácil igualar esas innovaciones. Pero en su mayor parte, Rusia no está trayendo realmente muchas cosas nuevas al campo de batalla. Solo están igualando lo que Ucrania está haciendo. Y esto quiero proponerles que es en realidad mucho más interesante de lo que parece en la superficie, porque quiero proponerles que lo que estamos viendo en la guerra en Ucrania ahora mismo no es algo nuevo. En realidad es algo que se ha desarrollado muchas veces a lo largo de la historia, y al menos 2 veces importantes en el siglo pasado, donde vemos cómo las democracias son inherentemente superiores a las dictaduras o gobiernos que son más inclusivos con la gente común en la sociedad. Aunque no sean democracias plenas, son inherentemente superiores a gobiernos que son menos inclusivos, que son más centralizados y donde hay menos oportunidades para la gente común. Y son estas estructuras de gobierno y las fortalezas y debilidades subyacentes de ellas las que les propongo son porque Ucrania está avanzando, mientras Rusia se está quedando atrás. Quiero comenzar este análisis, en primer lugar, con un ejemplo muy específico para probar mi punto y mostrar cómo la innovación de Ucrania muy pronto eclipsará cualquier cosa que Rusia pueda producir y que este ritmo de innovación será en última instancia lo que probablemente le gane la guerra a Ucrania. Y luego, una vez que haga eso,
estaré preparado para mostrarles otros ejemplos de lo mismo, sucediendo a lo largo de la historia, y puedo probarles que esto se debe a que Ucrania es una sociedad más libre que Rusia, y eso tiene muchas implicaciones, no solo para cómo predecimos los resultados de conflictos geopolíticos en el futuro, sino también para cómo votamos e intentamos orquestar nuestras propias sociedades en casa. Entonces, el ejemplo muy específico que quiero usar es los nuevos drones interceptores de Ucrania, que en la superficie pueden no parecer tan especiales, pero en realidad son una innovación brillante. Estos drones interceptores son algo de lo que he hablado antes, pero básicamente son un dron muy asequible que es capaz de interceptar de manera muy consistente drones rusos más caros que entran al espacio aéreo de Ucrania. Ucrania se ha dado cuenta de que la nueva táctica de Rusia es básicamente atacar ciudades ucranianas con grandes oleadas de drones. No para atacar a Ucrania en la línea del frente, sino más bien para atacar a Ucrania en el frente interno, básicamente para aterrorizarlos. Y Ucrania ha podido responder muy rápidamente a este cambio en la estrategia rusa al desarrollar muy rápidamente una tecnología que contrarresta la estrategia de Rusia, y muy pronto veremos drones interceptores haciendo justo eso, donde Ucrania será capaz de interceptar los drones rusos mucho antes de que lleguen a sus ciudades y vuelen de regreso para reutilizarlos una y otra vez, lo cual es muy importante, ya que no se desperdicia el dron. Esto significa que Ucrania está respondiendo muy rápidamente a un cambio en la estrategia de Rusia, y en muchos sentidos puede responder rápidamente a cualquier cosa que Rusia haga. Esto es lo que hace que el ejemplo del dron interceptor sea tan importante y muestre los tipos de innovación que Ucrania puede lograr. Ucrania ve que necesita algo y puede producir ese algo muy rápidamente, lo cual hace que sea muy difícil para Rusia cambiar de estrategia, porque cada vez que Rusia cambia su estrategia, Ucrania puede contraatacar. Y ahora Rusia está en este punto, donde básicamente puede o quedarse con lo que ha estado haciendo, que ya no funciona tan bien, o cambiar su estrategia, sabiendo que Ucrania puede contraatacar. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Ucrania es capaz de innovar tan rápido? Al tiempo que Rusia no puede mantenerse al día, quiero proponer que la razón de esto tiene que ver con las estructuras sociales subyacentes de ambas naciones. Para entender esto, les daré algunos ejemplos históricos de esto sucediendo. El primero que quiero usar es el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba avanzando muy rápido, tecnológicamente muy por delante de sus rivales en muchas formas. Alemania tenía las primeras armas autopropulsadas, los primeros tanques completamente automatizados, las primeras miras automatizadas, los primeros aviones a reacción, los primeros cohetes V-2. Por mucho tiempo durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania estuvo muy por delante tecnológicamente de todos los demás, pero a medida que la guerra avanzó, los aliados eventualmente alcanzaron e incluso superaron a Alemania en muchas áreas clave de la guerra. Eventualmente, los aliados lograron cosas como la superioridad aérea, códigos de descifrado y una variedad de cosas diferentes que les permitieron superar a Alemania. Y cuando miramos cómo sucedió esto en la Segunda Guerra Mundial, una de las principales razones por las que esto sucedió fue por un fenómeno llamado fuga de cerebros, donde Alemania comenzó a perder a sus mentes más brillantes porque el partido nazi estaba persiguiendo a las minorías. Y como resultado de eso, Alemania perdió a muchas de sus mentes más brillantes ante los aliados. Un ejemplo famoso de esto es Albert Einstein,
quien tuvo que huir de Alemania porque estaba siendo perseguido por el partido nazi. Pero había muchas otras mentes brillantes dentro de Alemania que también terminaron huyendo de Alemania hacia los aliados por esta misma razón. Y cuando esas mentes se fueron a los aliados, pudieron contribuir a los esfuerzos de guerra de los aliados, y ese es uno de los factores clave que permitió a los aliados alcanzar y superar a Alemania. Y esto no solo se debió al hecho de que estas mentes brillantes se fueron, fue porque todo el sistema de Alemania se estableció de tal manera que básicamente expulsó a muchas de sus mentes más brillantes, mientras que los aliados, especialmente los Estados Unidos, fueron capaces de atraer a esas mentes brillantes debido a cómo estaban estructuradas sus sociedades. Y fue esta estructura social la que permitió a los aliados innovar más rápido que Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora avancemos rápido hasta un ejemplo más reciente. Echemos un vistazo a la Guerra Fría y la carrera armamentista entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuando comenzó la Guerra Fría, la Unión Soviética estaba en realidad muy adelante de los Estados Unidos en muchas áreas de la tecnología, especialmente en el área de los cohetes. La Unión Soviética fue la primera en poner un satélite en el espacio, fueron los primeros en poner un hombre en el espacio, fueron los primeros en hacer una caminata espacial, fueron los primeros en poner una estación espacial en órbita. Durante mucho tiempo, la Unión Soviética estuvo muy por delante de los Estados Unidos en la carrera espacial y en muchas áreas de la tecnología. Pero a medida que avanzó la Guerra Fría, los Estados Unidos eventualmente alcanzaron y superaron a la Unión Soviética en casi todas las áreas de la tecnología. Y cuando miramos por qué sucedió esto, una de las principales razones por las que esto sucedió fue, nuevamente, debido a las estructuras sociales subyacentes de estas dos naciones, donde los Estados Unidos tenían una estructura social que era más inclusiva, que era más democrática y que permitía más oportunidades para que la gente común innovara y contribuyera a la sociedad, mientras que la Unión Soviética tenía una estructura social mucho más centralizada, mucho más autoritaria, donde había menos oportunidades para que la gente común innovara. Y esto significó que, con el tiempo, los Estados Unidos pudieron innovar más rápido que la Unión Soviética y eventualmente superarlos. Y es este patrón el que quiero que vean, porque este patrón es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia, muchas veces, donde las sociedades más inclusivas y democráticas tienden a innovar más rápido que las sociedades menos inclusivas y más autoritarias. Y creo que eso es lo que estamos viendo. En la guerra de Ucrania, en este momento, estamos viendo que Ucrania, que es una sociedad más democrática, más abierta, puede innovar más rápido que Rusia, que es una sociedad más autoritaria, más centralizada. Y creo que este patrón continuará, y creo que veremos a Ucrania continuar avanzando cada vez más por delante de Rusia en términos de innovación tecnológica. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es esto? ¿Por qué las sociedades más democráticas tienden a innovar más rápido que las sociedades más autoritarias? Y creo que la respuesta a esto tiene que ver con los incentivos que existen dentro de esas sociedades para que la gente innove. En una sociedad más democrática, más abierta, hay más oportunidades para que la gente común sea recompensada por sus esfuerzos de innovación. Si tienes una buena idea, si inventas algo nuevo, si encuentras una mejor manera de hacer algo, existe la posibilidad de que puedas ser recompensado por eso, ya sea a través del mercado libre, ya sea a través del reconocimiento de tus pares o a través de otras formas de recompensa. Y esto crea un incentivo para que
la gente innove, para que la gente busque nuevas ideas, para que la gente intente mejorar las cosas. Mientras que en una sociedad más autoritaria, más centralizada, hay menos oportunidades para que la gente común sea recompensada por sus esfuerzos de innovación. Si todas las oportunidades están controladas por el Estado, si todas las oportunidades están controladas por los oligarcas, si no hay mercado libre donde puedas vender tus innovaciones, entonces hay mucho menos incentivo para que la gente innove. Y creo que eso es lo que estamos viendo en la guerra de Ucrania en este momento. Estamos viendo que en Ucrania hay más oportunidades para que la gente común innove. Hay más incentivos para que la gente innove y como resultado están innovando más rápido que Rusia. Mientras que en Rusia hay menos oportunidades para que la gente común innove. Hay menos incentivos para que la gente innove. Y como resultado, no están innovando tan rápido. Ahora quiero hablar un poco más, específicamente sobre cómo funcionan estos incentivos y cómo las estructuras sociales crean estos incentivos. Y quiero hablar sobre esto en el contexto de la guerra en Ucrania. Entonces, pensemos en un joven ucraniano de 18 años que está mirando sus opciones sobre qué hacer con su vida. Este joven ucraniano de 18 años sabe que hay una guerra en marcha, sabe que su país está en peligro y quiere ayudar a su país. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ayudar a su país? Bueno, una opción es unirse al ejército e ir a luchar en el frente. Esa es una opción muy noble y muy honorable, y muchas personas ucranianas han tomado esa opción. Pero hay otra opción, que es quedarse en casa e intentar innovar, intentar crear nuevas tecnologías que puedan ayudar al esfuerzo de guerra. Y en Ucrania, este joven de 18 años tiene un incentivo real para hacer esto porque sabe que si puede crear una nueva tecnología que sea útil para el esfuerzo de guerra, hay una buena posibilidad de que su gobierno compre esa tecnología, de que pueda ganar dinero con ella, de que pueda ser reconocido por ella, de que pueda construir una empresa alrededor de ella. Hay un incentivo real para innovar en Ucrania porque hay oportunidades reales para ser recompensado por esa innovación. Ahora comparemos eso con un joven ruso de 18 años que está mirando sus opciones sobre qué hacer con su vida. Este joven ruso de 18 años también sabe que hay una guerra en marcha. También sabe que su país está involucrado en esta guerra y puede sentir que quiere ayudar a su país de alguna manera. Pero cuando mira sus opciones, ¿cuáles son sus opciones? Bueno, una opción es unirse al ejército e ir a luchar en el frente. Pero en Rusia eso no es una opción muy atractiva, porque hay muchas historias de condiciones muy malas en el ejército ruso, de maltrato a los soldados, de altas tasas, de bajas y de otros problemas. Entonces, esa no es necesariamente una opción muy atractiva. ¿Cuál es la otra opción? ¿Puede quedarse en casa e intentar innovar? Bueno, el problema en Rusia es que hay mucho menos incentivo para hacer esto, porque en Rusia todas las grandes oportunidades están controladas por los oligarcas. Si este joven ruso de 18 años crea una nueva tecnología, no hay garantía de que pueda vender esa tecnología, de que pueda ganar dinero con ella, de que pueda ser reconocido por ella, porque todo está controlado por los oligarcas, todo está controlado por el Estado. Y entonces hay mucho menos incentivo para innovar en Rusia. Y creo que este es un factor clave de por qué Ucrania está innovando más rápido que Rusia. Porque hay más incentivos en Ucrania para que la gente común innove, mientras que en Rusia hay menos incentivos
Y creo que esto continuará siendo un factor importante a medida que la guerra continúe. Ahora, hay otro aspecto de esto que también quiero mencionar, que es que las estructuras sociales no solo afectan los incentivos para la innovación, sino que también afectan la capacidad de una sociedad para implementar innovaciones. En una sociedad más democrática, más abierta, hay más canales para que las innovaciones sean adoptadas e implementadas rápidamente. Si alguien tiene una buena idea, puede presentar esa idea al gobierno, puede presentar esa idea a empresas privadas, puede presentar esa idea a varias organizaciones diferentes y hay una buena posibilidad de que esa idea sea adoptada si es una buena idea. Mientras que en una sociedad más autoritaria, más centralizada, hay menos canales para que las innovaciones sean adoptadas e implementadas. Todo tiene que pasar por la burocracia del Estado. Todo tiene que ser aprobado por los oligarcas y hay muchas más barreras para que las innovaciones sean adoptadas. Y creo que esto también es un factor importante de por qué Ucrania está innovando más rápido que Rusia, porque Ucrania puede implementar innovaciones más rápidamente que Rusia puede. Ahora, también hay otro aspecto de esto que quiero mencionar, que es el papel del sector privado en la innovación. En Ucrania hay un sector privado muy robusto que está contribuyendo significativamente al esfuerzo de guerra a través de la innovación. Hay muchas empresas privadas en Ucrania que están desarrollando nuevas tecnologías, nuevos drones, nuevos sistemas de armas y están vendiendo estas tecnologías al gobierno ucraniano. Y esto crea un ecosistema muy dinámico de innovación donde hay competencia entre diferentes empresas para crear las mejores tecnologías y el gobierno puede elegir las mejores tecnologías de entre estas diferentes empresas, mientras que en Rusia el sector privado es mucho más débil, está mucho más controlado por el Estado y por los oligarcas, y hay mucha menos competencia, mucha menos innovación proveniente del sector privado. La mayor parte de la innovación en Rusia tiene que venir del sector estatal, que es mucho más lento, mucho más burocrático y mucho menos eficiente en producir innovaciones. Y creo que este es otro factor clave de por qué Ucrania está innovando más rápido que Rusia, porque Ucrania tiene un sector privado mucho más robusto, que puede contribuir a la innovación. Ahora, quiero hablar sobre cómo todo esto se relaciona con lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. En ambos casos, lo que vimos fue que las sociedades más democráticas, más abiertas, más inclusivas, fueron capaces de innovar más rápido que las sociedades más autoritarias, más centralizadas. Y la razón de esto fue que esas sociedades más democráticas tenían estructuras sociales que creaban más incentivos para la innovación, más oportunidades para la innovación y más canales para implementar innovaciones rápidamente. Y creo que eso es exactamente lo que estamos viendo en la guerra en Ucrania. En este momento, estamos viendo que Ucrania, que es una sociedad más democrática, más abierta, puede innovar más rápido que Rusia, que es una sociedad más autoritaria, más centralizada. Y creo que este patrón continuará. Y creo que veremos a Ucrania continuar, avanzando cada vez más por delante de Rusia en términos de innovación tecnológica. Ahora, la pregunta que queda es, ¿qué significa esto para el resultado de la guerra? Bueno, creo que lo que significa es que Ucrania tiene una ventaja significativa en esta guerra en términos de su capacidad para innovar y adaptarse a los cambios en el campo de batalla. Y creo que esto eventualmente llevará a que Ucrania gane la guerra, o al menos a que Ucrania pueda resistir lo suficiente.
como para que Rusia eventualmente se vea obligada a retirarse o llegar a algún tipo de acuerdo. Porque a medida que la guerra continúa, las ventajas de Ucrania en términos de innovación solo se harán más grandes y más grandes, mientras que las desventajas de Rusia en términos de innovación solo se harán más grandes y más grandes. Y eventualmente esto llevará a un punto donde Rusia simplemente no podrá mantenerse al día con Ucrania en términos de tecnología. Y eso le dará a Ucrania una ventaja decisiva en el campo de batalla. Ahora, también hay otro aspecto de esto que quiero mencionar, que es que las estructuras sociales no solo afectan la capacidad de innovación de una sociedad, sino que también afectan la moral y la motivación de las personas que están luchando en la guerra. En Ucrania, las personas están luchando para defender su país, están luchando para defender su libertad, están luchando para defender su democracia. Y eso les da una motivación muy fuerte para luchar, una moral muy alta. Mientras que en Rusia, muchas de las personas que están luchando no están realmente seguras de por qué están luchando. No tienen una motivación muy fuerte para luchar y como resultado, su moral es mucho más baja. Y creo que esto también es un factor importante en la guerra, porque una fuerza militar que tiene alta moral y alta motivación es mucho más efectiva que una fuerza militar que tiene baja moral y baja motivación. Y creo que esto es otro factor que eventualmente llevará a que Ucrania gane esta guerra. Ahora, también quiero mencionar que hay una diferencia muy importante en cómo los jóvenes de 18 años ven sus opciones en Ucrania versus Rusia, y eso realmente ilustra la diferencia en las estructuras sociales. En Ucrania, un joven de 18 años puede ver dos opciones principales. Una es ir a luchar en el frente, la otra es quedarse en casa e intentar innovar, intentar crear tecnologías que ayuden al esfuerzo de guerra. Y ambas opciones son vistas como formas honorables de servir a su país. Ambas opciones son vistas como formas de contribuir a la sociedad, de avanzar. Su sociedad, su economía más. En Rusia, un joven de 18 años también puede ver dos opciones principales. Una es ir a luchar en el frente, la otra es intentar conseguir un trabajo. Con uno de los oligarcas, intentar obtener algún tipo de puesto que le permita ganar dinero. Pero lo que es interesante es que ambas de estas opciones son básicamente formas de servir a los oligarcas, formas de servir al Estado. Una de ellas es permitirse ser usado como arma por su Estado, y la otra es intentar obtener un salario de los oligarcas. Ninguna de estas opciones es realmente vista como una forma de avanzar su sociedad, su economía más. Una de ellas es permitirse ser usado como arma por su Estado, y una de ellas es progresar una sociedad. Una de ellas está arrastrando activamente una sociedad hacia abajo y usando los pocos recursos que tiene. Y está bastante claro cuál de estos es el enfoque superior en un conflicto prolongado y a largo plazo para la salud de esa sociedad. Ahora, en cada una de estas elecciones pueden ver nuevamente cómo la estructura social subyacente lleva a los jóvenes de 18 años a sentir que estas son sus respectivas opciones en una estructura social que es más democrática, más abierta, más de libre mercado, donde vas a ser recompensado por tus esfuerzos. La gente está más inclinada en cierta dirección. En una estructura social donde todo es propiedad de los oligarcas, tu única pregunta es: ¿cuál es la mejor manera para que estos oligarcas me paguen el salario más alto? La innovación nunca cruza tu mente. Esto, entonces, se ha convertido en un gran problema para Rusia, porque los oligarcas, los únicos que tenían el verdadero incentivo de ganancia,
tenían el incentivo de mantener las cosas como estaban. Porque mantuvieron las cosas como estaban durante demasiado tiempo, no innovaron lo suficientemente rápido y Ucrania obtuvo la ventaja. Innovadora, competitiva. Y aunque estos oligarcas ahora se den cuenta de su error e intenten cambiar el rumbo e ir en la otra dirección, aún no podrán alcanzar a Ucrania. No solo porque Ucrania ya está por delante de ellos, sino porque los factores subyacentes, esos, no cambian de la noche a la mañana. No puedes fabricar impulso interno, no puedes fabricar deseo interno, compromiso interno o ninguna de esas cosas, especialmente en una sociedad que construiste específicamente para que la gente busque oportunidades en ti, en lugar de buscar formas de elevar a la sociedad en su conjunto. Aquí es entonces probablemente donde llegamos a nuestras principales conclusiones, que espero sean realmente reveladoras. En primer lugar, observamos dos ejemplos importantes de dos sociedades que no innovaron lo suficientemente rápido y por lo tanto potencialmente colapsaron debido a eso. La Unión Soviética y potencialmente la Rusia moderna. Y lo que es interesante de esto es que estas son dos sociedades con dos estructuras sociales subyacentes diferentes, dos extremos diferentes, por ejemplo, del espectro político. Aquí, en Estados Unidos, muchos de los argumentos que he hecho en este video son muy conocidos cuando se trata de argumentar contra el comunismo. Cuando tienes comunismo y todos reciben lo mismo, no hay suficientes incentivos para innovar y por lo tanto la sociedad se queda atrás. Eso es bien conocido por la gente, pero la gente olvida que ese mismo riesgo existe en el otro lado del espectro, donde tienes una dictadura, una sociedad donde toda la riqueza se acumula demasiado en manos de muy pocas personas. ¿Y cómo? Esa estructura en realidad no crea innovación. En realidad sofoca la innovación. Cuando tienes demasiada riqueza en manos de muy pocas personas, crea una estructura social donde la gente comienza a buscar a esas personas para obtener oportunidades. ¿Por qué no? Creen que puedan tener éxito si salen a innovar por sí mismos. Y entonces, cuando tienes sociedades como Estados Unidos, que han sido sociedades capitalistas muy exitosas, pero cada vez más la riqueza llega a manos de menos personas, cada vez más. Esas personas pueden usar esa riqueza para influir en los votos y orquestar la sociedad de una manera que construya más riqueza para ellos y cree menos oportunidades para otros. Los riesgos inherentes son los mismos, aunque no sean al mismo grado que aquellos en el comunismo, de los que siempre hablamos de evitar. Y entonces nos damos cuenta aquí de que el problema real no es solo el sistema político subyacente, es lo que ese sistema político subyacente hace. Y lo que ese sistema político subyacente hace, que crea estos problemas, es que elimina el motivo para la innovación, elimina el deseo de innovación. Y hay más de una manera de hacerlo, y hay más de uno de estos extremos a evitar. Si quieres aprender más sobre ese tema en particular, es realmente fascinante. Espero que hayan encontrado este video útil para entender cómo va la guerra en Ucrania. Si fue así, ¿podrían por favor darle me gusta a este video y suscribirse al canal? Ambas cosas son completamente gratis, pero me ayudan mucho. Y si quieren ayudar a apoyar el canal, aún más, hay varios enlaces en la descripción por los cuales pueden hacerlo. Es completamente voluntario, pero realmente ayuda a mantener estos videos funcionando y ayuda a aumentar la calidad de los videos y todo eso. Muchas gracias a mis seguidores y los veré a todos en el próximo video.